Buenos días y bienvenidos a este vídeo en el que vamos a repasar los 4 conceptos de estadística que necesitamos saber para cursar exitosamente la asignatura de modelos cuantitativos. Empezamos. Bien, el primer concepto que vamos a estudiar está relacionado con la estimación. Imaginemos que nos encontramos en la siguiente situación. Queremos calcular características de un grupo de personas, por ejemplo, que pueden ser los varones españoles mayores de 20 años, y queremos calcular ciertas cosas sobre su peso. Por ejemplo, cuál es el peso medio, cuál es la dispersión del peso, si los pesos están muy concentrados o muy distribuidos, con lo cual querríamos calcular la varianza, o, por ejemplo, cuál es la proporción de españoles que pesa más de 70 kilos. Estas características, típicamente desconocidas, es lo que vamos a denominar parámetros poblacionales, características de la población que son desconocidas y son desconocidas por una buena razón, y es que es físicamente imposible que yo coja a 20 millones de españoles, los pese uno por uno y calcule la media, la varianza o esta proporción que digo de aquellos que pesan más de 70 kilos. Bien, estos parámetros poblacionales desconocidos los voy a representar con letras griegas. Mu para la media, sigma cuadrado para la varianza y pi para la proporción. ¿Qué hacemos? ¿Nos rendimos aquí? Dado que no podemos calcularlo, no hacemos nada. Pues no, lo que vamos a hacer es estimarlos, es decir, dar un valor aproximado. Y para ello vamos a tomar una muestra más reducida, pongamos por caso 2.000 personas, y a estos ya sí podemos pesarlos uno a uno, y por tanto podemos calcular la media, la varianza o la proporción. Esto es lo que vamos a denominar estadístico. Un estadístico es una característica de la muestra que sí podemos calcular y que nos permite hacer varias cosas, entre otras, estimar el valor del parámetro poblacional desconocido. Las letras que vamos a utilizar para representar estos estadísticos son x con barra para la media, s sub x al cuadrado para la varianza muestral, s cuadrado para la cuasi varianza muestral y p para la proporción muestral. Y como os digo, estos estadísticos nos permiten estimar los parámetros, de tal forma que x con barra, la media muestral, es un estimador, nos da una aproximación al verdadero valor de mu, la media poblacional. Del mismo modo, s sub x al cuadrado, la varianza muestral, y s al cuadrado, la cuasi varianza muestral, nos dan una aproximación, una estimación del valor de sigma cuadrado, la varianza poblacional. Y por último, p, la proporción muestral, nos proporciona una estimación de pi, la proporción poblacional. De esta forma, utilizando estimadores, somos capaces de dar una aproximación al verdadero valor del parámetro que, como ya he dicho, es desconocido. Y esto me lleva al segundo concepto importante. ¿Por qué tenemos dos estadísticos diferentes para la varianza muestral? ¿Por qué tenemos para la varianza poblacional? ¿Por qué tenemos la varianza muestral y la cuasi varianza muestral? Bien, la razón es que uno de estos estimadores es bueno y el otro no tanto. Y esto me permite introducir el concepto de sesgo. El sesgo es la diferencia entre el valor esperado del estimador y el verdadero valor del parámetro poblacional. Haciendo un símil, sería un arquero que lanza flechas contra una diana. Más o menos agrupa todas las flechas en una determinada zona, pero esa zona no es donde debería dar la flecha, no es en el centro de la diana, es en otro lugar. En este caso diremos que el arquero tiene un sesgo, está disparando a un sitio donde no debería disparar. Este es precisamente el concepto y esto es lo que sucede con la varianza muestral. La varianza muestral es un estimador sesgado, es decir, el valor esperado de la varianza muestral no coincide con el verdadero valor del parámetro poblacional sigma cuadrado. Y esta es la razón por la que no podemos usar este estimador. Tenemos que utilizar otro. ¿Cuál? La cuasi varianza muestral. La cuasi varianza muestral ya es un estimador insesgado. Es un estimador tal que su valor esperado sí que coincide con el verdadero valor de sigma cuadrado, del parámetro poblacional. Por tanto, en nuestra asignatura de modelos, el estimador que vamos a utilizar siempre es la cuasi varianza. Nunca vamos a utilizar la varianza muestral. Lo que sí puede suceder es que en un determinado problema tengamos el valor de la varianza muestral y necesitemos calcular la cuasi varianza. ¿Cómo lo hacemos? Pues muy sencillo, a través de esta fórmula que vemos aquí. Utilizando esta fórmula, que nos dice que la cuasi varianza muestral es igual a n partido por n-1 por la varianza muestral, siendo n el tamaño de la muestra, nos permite calcular una a partir de la otra, de una forma tremendamente sencilla.
Bien, el tercer concepto que tenemos que conocer de estadística está relacionado con las distribuciones, y en particular con una muy especial, la t de student. Si vosotros recordáis, la t de student se representa con una t sub n, siendo n el número de grados de libertad de esa distribución. Bueno, si yo pinto una t de student, lo que voy a tener es una distribución campaniforme y simétrica, es decir, que tiene forma de campana y que es simétrica a ambos lados. Por tanto, podemos pensar que es muy parecida a una normal. Pues en realidad no, porque si os fijáis, la t de student tiene las colas más gruesas y además es más aplastada, es más aplanada. Por tanto, ¿se parece a una normal? Relativamente. Aquí tenemos en pantalla una t con 5 grados de libertad. Esto en realidad no se parece a una normal, es demasiado aplanado y tiene las colas demasiado gruesas. Pero ¿qué sucede si aumento el número de grados de libertad? Y, por ejemplo, calculo una t con 10 grados de libertad, una t10. Pues fijaos que las colas se han hecho más estrechas y la distribución más apuntada. Esto es bueno, porque ahora se parece más a una normal. Y de hecho, si sigo aumentando los grados de libertad, cada vez se parece más a una normal. De tal forma que si tengo una t de student con suficientes grados de libertad, puedo aproximarla por una normal 0,1. Y ahora la pregunta que os estáis haciendo todos, ¿cuántos son suficientes grados de libertad? Bueno, pues por daros un número concreto, 30 o más grados de libertad. En la asignatura de modelos cuantitativos vamos a asumir que una t de student con 30 grados de libertad o más se puede aproximar por una normal 0,1 con una pérdida de información o con un error cometido aceptable y razonable. Más de 30 grados de libertad, aproximamos por una normal 0,1. Y eso es importante, porque una vez que la aproximamos por una normal, podemos aplicar las propiedades de la normal. ¿Qué propiedades? Justo las que vamos a ver en el cuarto tema que tenemos que conocer sobre estadística. Fijaos, aquí tenemos una normal 0,1, que es una normal que tiene media 0 y desviación típica 1. Nosotros, por otra parte, conocemos las siguientes propiedades de la normal, que en el intervalo mu más menos sigma está aproximadamente el 68% de los datos. En el intervalo mu más menos 2 sigma, el 95% de los datos, y en el intervalo mu más menos 3 sigma, el 99% de los datos. Conociendo estas propiedades y aplicándolas a la normal 0,1, que es una normal cuya media mu vale 0 y cuya desviación típica sigma vale 1, podemos saber que en el intervalo 0 más menos 1, es decir, en el intervalo menos 1 más 1, tenemos aproximadamente el 68% de los datos. En el intervalo 0 más menos 2, es decir, menos 2 más 2, tenemos el 95% de los datos, y en el intervalo 0 más menos 3, es decir, menos 3 más 3, tenemos el 99% de los datos. Sí, ya sé lo que estáis pensando algunos, y es que estos porcentajes no son exactos, 68%, 95% y 99% no es exactamente el porcentaje de datos que hay en la realidad en una normal. Correcto, pero en esta asignatura de modelos vamos a utilizar esta aproximación. ¿Por qué? De nuevo, porque el error que cometemos utilizando estos números es relativamente pequeño, y a cambio vamos a poder calcular valores críticos y p-valores de una forma tremendamente sencilla. Bien, y con esto terminamos este breve repaso de estadística, de cuáles son los conceptos que necesitáis para cursar de una forma satisfactoria y sin problemas la asignatura de modelos. Espero que el vídeo os haya resultado interesante y, como digo siempre, sobre todo útil. Nos vemos en clase.